La definición es una enfermedad endocrinológica que tiene una alta prevalencia en la población femenina del mundo, digamos así. Y después veremos que probablemente esta prevalencia sea mayor en nuestro país. Es una enfermedad que tiene una tríada, que como lo veremos en la siguiente diapositiva, veremos de qué se trata. Acá tenemos los tres puntos importantes para su diagnóstico, como es la anovulación y oligomenorrea, el hiperandrogenismo y como tercer punto la infertilidad. O sea, estos son los tres causas, síntomas más importantes en este trastorno endocrinológico que lo califica como de gran repercusión en los diferentes sistemas, aunque aparentemente solo engloba al aspecto ginecostétrico. Esto es muy importante, que pese a que no tengamos la sintomatología, tenemos ovarios poliquísticos ecográficamente en un 20% de la población femenina asintomática. O sea, que no pueden tener síntomas que nos acudan a la consulta, sin embargo, son portadoras del síndrome de ovario poliquístico. La etiología. Todavía no tenemos exactamente su etiología definida, pero sabemos que esto es genético. De ahí la importancia de este síndrome. Tenemos familias enteras que tienen este tipo de patología y que si nosotros detectamos a un miembro, vamos a poder predecir esta enfermedad en los otros miembros de la familia y por lo tanto vamos a prevenir los efectos adversos de esta patología. Actualmente tenemos una identificación de 50 genes relacionados a esta condición. Se sigue investigando en tratar de buscar la causa etiológica para tratar de trabajar más concienzudamente sobre esta enfermedad que tiene repercusiones cada vez más trascendentales, comenzando con una patología simple y sencillamente ginecológica. Posteriormente vamos a ver a qué me refiero. Los factores de riesgo. Es decir, ya hemos visto de que la etiología de esta enfermedad es casi un 90-80% genético, sino que no hemos logrado todavía identificar cuál de los factores es el que está alterado. Sin embargo, vemos que sí ya se encuentra mucha relación con factores de riesgos de esta enfermedad. En primer lugar tenemos la obesidad, que está asociado a un 50% de esta enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que del 100% de la población, el 50% de estas pacientes son obesas, teniendo un índice mayor al 25% en sobrepeso y a una obesidad a un índice mayor de 30%. Lo mismo tenemos la resistencia a la insulina, que ahora también lo tenemos muy en boga, que es el estado para diagnosticar un estado de prediabetes. La diabetes tipo 1, tipo 2. Y el famoso síndrome metabólico que ahora se llama a la resistencia a la insulina y a la diabetes mellitus en conjunto. Por lo tanto, el factor de riesgo fundamental y que se usa mucho en nuestra población es el sobrepeso. Eso tengámoslo mucho en cuenta para las conclusiones finales que tengamos, que va muy de la mano con el síndrome metabólico, que va de la mano con la resistencia a la insulina y finalmente con una diabetes mellitus. La infertilidad, hoy por hoy, y lo he dejado como último punto, está en un gran porcentaje relacionado con esta enfermedad. Es decir, que si esta patología no es detectada a tiempo, pues aumentarán también los índices de infertilidad en nuestra población.
Como ven, esta charla lo he tratado de hacer muy puntual para que podamos coger los puntos más importantes, de tal manera que podamos no dejar desapercibido ninguna de nuestras pacientes, porque si cogemos aún en las pacientes, recuérdense, dado la etiología genética, vamos a poder coger a un buen grupo de pacientes potencialmente sintomáticas de esta enfermedad, con los efectos colaterales que podamos tener. Los criterios diagnósticos, según el consenso de Rotterdam, que es el consenso que rige justamente el diagnóstico de esta enfermedad, desde el año 2003 ya llegaron al acuerdo, y que todavía persiste en la actualidad, sino que van modificando de acuerdo a los conocimientos en esta enfermedad. Son los tres puntuales que se mencionan como criterios diagnósticos, que son la oligo o anovulación, el hipoandrogenismo bioquímico o químico, excluyéndose las otras causas de hiperandrogenismo, por supuesto, y los criterios ecográficos de ovarios poliquísticos. Recuérdense que les hablé que hay un 20% de la población de ovario poliquístico asintomática y que sin embargo son portadoras de este síndrome. De aquí que este criterio también es importante. Para el diagnóstico de esta patología tenemos que tener 2 de los 3 para decir que estamos frente a un cuadro de ovario poliquístico. Bueno, para aclarar estos criterios diagnósticos en la clínica, los ciclos de oligoamenorrea deben ser ciclos menstruales mayor de 35 días. En cuanto a signos de hiperandrogenismo, tenemos el hirsutismo, el acné, la alopecia, y acá voy a hacer un paréntesis. Se dice que las hijas de padres que tienen la tendencia a la calvicie también lo van a tener las pacientes que tienen ovario poliquístico, y que se caracteriza por tener una disminución del cuero cabelludo en la zona de la frente, seborrea y una franca virilización. Hubo una época, como anécdota, de la famosa mujer que se presentaba en todos los circos, donde era llena de vellos, obesa, llena de granitos en la cara, y realmente con el tiempo pensamos que esta famosa mujer del circo masculinizada era un cuadro severo de ovario poliquístico. Ahora, en el criterio ecográfico esto es importante, porque ahora el ovario poliquístico, todo lo que hablan de criterio ecográfico, todos hablan de simple y llanamente es ovario poliquístico, no es ovario poliquístico, son folículos, no son folículos. El criterio del consenso de Rotterdam, que es el que vigila este síndrome, el que está constantemente en estudio este síndrome, nos dice que para tener el criterio ecográfico de ovario poliquístico tenemos que tener la presencia de 12 o más folículos. O sea, el número de folículos es uno de los patrones, y los tamaños pueden ser de 2 a 9 milímetros de diámetro. O sea, un ovario poliquístico no es un ovario que tiene 50, 30 milímetros. No, son ovarios que tienen folículos pequeños, pero sí son numerosos. Y por lo tanto, el volumen ovárico debe ser mayor a 10 centímetros. Este cuadro lo tenemos que tener bien claro. Es el que nos va a permitir diagnosticar un síndrome de ovario poliquístico. Este criterio, simple y llanamente, viendo un régimen catamenial, viendo un problema de acné, seborrea, hirsutismo, o encontrar en una ecografía muchos folículos en los ovarios, definitivamente nos hace sospechar de este cuadro clínico, porque le hemos dicho que el 20% de estas pacientes son asintomáticas. Tenemos la idea de que podemos estar frente a un ovario poliquístico, pero tendríamos que comprobar lo que hemos dicho.
Entonces tenemos 3 estamentos para poder evaluar y poder diagnosticar si estamos frente a este ovario poliquístico. Como estamos hablando a diferentes lugares, de repente no podemos tener todo el pool de hormonas que están referidos con el perfil hormonal. Pero de estos, los más importantes, y por eso he puesto los 3 primeros, es la FSH, la LH y la testosterona libre. De estos 3, los más importantes, si no tenemos muchos recursos, tenemos la FSH y la LH. Y este es un diagnóstico muy precoz de esta enfermedad. Cuando vemos que el FSH está disminuida y la LH está aumentada. Estos exámenes hay que tenerlos en cuenta, que en ovario poliquístico, y eso es otro de los conceptos que me agradaría que lo tomen en cuenta. Para ser diagnosticado tienen que ser en los 10 primeros días de la regla, preferible primero o segundo día, tanto en hormonas como en ecografías, porque pasando esa fecha podría ser que tengamos el problema de que nos salgan los niveles no alterados, y podría ser nada más simple y llanamente con el problema de que no se tomaron en la fecha adecuada. El DH, el dihidroepiandrosterone sulfato, la prolactina, la insulina, la TSH, la T4, la T3, nos sirven para hacer diagnósticos diferenciales. Pero los principales, los mandatorios, es la FSH con la LH en el primer ciclo de la menstruación, preferible los primeros días, como digo. El segundo es la ecografía vaginal, también en primeros días de la regla, porque pasando esa fecha pueden ser confundidos la mecánica de los folículos en busca de encontrar un folículo dominante y equivocarnos en el diagnóstico de esta enfermedad. Y por último, si es que tenemos que hacer un caso de infertilidad con ovario poliquístico, pues ahí sí veremos el problema del seguimiento ovulatorio. Finalmente, ya para otros centros de mayor complejidad, a veces se requiere la laparoscopía en un afán de verificar si realmente estamos frente a ovario poliquístico o tenemos también el problema de otros tipos de patologías, sobre todo cuando estudiamos infertilidad. En conclusión, en el lugar donde estemos podemos hacer el diagnóstico de esta enfermedad utilizando el dosaje de FSH y LH, que no nos debe faltar, y nuestro ecógrafo, para que nos pueda diagnosticar este tipo de patología. Esto un poquito que lo he tratado de hacer lo más conciso, porque es el que nos va a llevar a justamente hablar de tratamiento y del diagnóstico de las pruebas que les mencionaba que habíamos pedido. ¿Por qué se produce la oligomenorrea? ¿Qué nos ocasionaría la oligomenorrea? La oligomenorrea nos produce que no haya una ovulación. O sea, el ovario poliquístico se caracteriza por no haber una ovulación. Al no haber una ovulación, entonces vamos a tener solo los estrógenos, no vamos a tener la progesterona. Y los estrógenos, por lo tanto, van a producir una estimulación del endometrio por no tener una contraposición de progesterona. Y por lo tanto va a haber una proliferación de este endometrio, llevándonos a la hiperplasia endometrial y hasta las displasias y al cáncer endometrial. Respecto a los andrógenos, el exceso de estrógenos en el ovario produce una transformación de los estrógenos a andrógenos. Por lo tanto, el nivel de andrógenos aumenta. Por eso es que nosotros tenemos las características
de virilización, entre comillas, de las mujeres, el acné, la seborrea, el hirsutismo. La concentración del SHB, que es la proteína ligadora, nos hace que está disminuida, por lo tanto tenemos mucha testosterona libre, que por lo tanto nos va a hacer mayor la sintomatología del ovario poliquístico dentro de los signos de androgenización. Y finalmente hay una acción de los andrógenos en los tejidos. Por eso es que el acné, uno de los grandes especialidades que nos envían pacientes para estudios de esta patología, los ginecólogos, son los dermatólogos, porque generalmente las pacientes jóvenes acuden por el problema cosmético y realmente ven de que no pueden solucionar el problema los dermatólogos, y se trata porque a través de estos andrógenos libres que nos produce el ovario va a haber una acción de los andrógenos en los tejidos. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras no solucionemos el problema hormonal del ovario, por más que le demos tratamiento, no vamos a solucionar el problema. Y finalmente en la anovulación, que es justamente el caso de esta patología, nos conlleva a un problema de infertilidad. Acá he puesto justo la resistencia a la insulina. Porque últimamente se está relacionando mucho al ovario poliquístico con diabetes mellitus. Diabetes mellitus. ¿Qué significa la diabetes mellitus? Sabemos que en nuestro país tenemos una alta incidencia de diabetes mellitus. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto por lo tanto? Quiere decir que esta resistencia a la insulina tiene su efecto más deleterio en el ovario poliquístico porque actúa sobre el problema de infertilidad. Entonces, muchas veces solucionando el problema de la resistencia a la insulina, solamente solucionamos el problema de infertilidad y solucionamos el problema de ovario poliquístico. Esto sobre todo en pacientes jóvenes, donde la paciente joven no acude exactamente para el problema de la infertilidad, sino acude de repente por sobrepeso. Y cuando comenzamos a hacer nada más el tratamiento de la resistencia a la insulina, vemos que comienzan a regularizarse los ciclos menstruales y vemos que también comienza a mejorar la facultad de la fertilización. Como se dan cuenta, todo esto es a través del largo de nuestra vida, porque hablamos de un inicio de un problema genético. ¿Eso qué quiere decir? Que como es un problema genético, eso quiere decir que con el tiempo va a irse desarrollando diferentes fases de esta enfermedad, hasta terminar, como decía en la primera, en el problema de la anovulación con el exceso de estrógenos en los cánceres estrógenos dependientes. De ahí la importancia que antes para los ginecólogos el ovario poliquístico solo era el problema de la fertilidad de la mujer. Pero cada vez ahora estamos aprendiendo y viendo que ya no solo es un problema ginecostétrico, sino ya ahora el ovario poliquístico se está convirtiendo en un problema ya de médico, donde podríamos prevenir muchas de las causas que en nuestro país son causas de alta morbilidad. Lo he llamado así este tópico, el enfoque preventivo promocional, porque podría ser que estemos en un lugar donde no tenemos para usar dihidroepiandrosterediona, de repente no podemos tener la ecografía. Sin embargo, por las características clínicas que hemos mencionado,
podríamos manejar este tipo de patología desde un punto de vista preventivo promocional. Primero sería el régimen higiénico-dietético. Al comenzar la charla le dije que estaba muy relacionado con un sobrepeso o con la obesidad. Entonces, si nosotros desarrollamos hábitos saludables desde la niñez, realmente vamos a solucionar mucho problema. Y más aún que les hemos dicho que esto se relaciona con una resistencia a la insulina, muchas veces. Entonces acá ya estamos entrando al plano médico, donde haríamos una prevención de la resistencia a la insulina y también de la prevención de la diabetes. Lo otro, el ejercicio para mantener el peso ideal en la población femenina. Muchas veces en este ovario poliquístico tenemos que sometemos a dietas muy rigurosas a la paciente y vemos que el sobrepeso sigue existiendo y por lo tanto el sobrepeso también es otra causa exógena de producción de estrógenos. Entonces, si el ovario de por sí produce estrógenos mayores y tenemos el sobrepeso que produce estrógenos con mayor cantidad, entonces acá tenemos doble causa para desarrollar toda una patología que nos va a llevar inclusive a la muerte. Entonces, si nosotros practicamos régimen higiénico-dietético para tratar el peso ideal en la población femenina, hablamos de ejercicio. Sabemos que en el ovario poliquístico muchas veces la dieta solamente no es necesaria para que baje de peso. Y es necesario a veces el ejercicio. ¿Por qué? Porque si tenemos sobrepeso, la grasa visceral, o sea, la grasa que está en el abdomen de la mujer o del estómago, también se producen estrógenos. Entonces, si no hacemos el ejercicio, por más que le demos la dieta a la paciente, no va a bajar de peso porque tenemos que hacer el ejercicio para que se produzca la baja del peso. Se está conectando PTT. No es mi vida. Ustedes me están mirando otro mundo. Ya, ahora sí. Ahora sí. ¿Vuelvo? Sí. ¿Vuelvo a repetir? Utilice. Este nomás. Sí, utilice eso. ¿Cuál? Para retroceder y avanzar, sí. No, pero en ese mismo PPT para acá. Sí. ¿Ya? Entonces, parece que hubo un problema de interferencia, volveremos a repetir. El enfoque preventivo promocional lo enfocamos fundamentalmente en el régimen higiénico-dietético, en la población, porque tenemos que mantener el peso saludable. Eso significa que nosotros tenemos que a los niños desde la niñez mantener hábitos saludables para que tengamos el peso ideal. Y de esa manera evitamos interferir en el incremento de esta patología, en el desarrollo de esta enfermedad. El ejercicio, como les decía, también es importante que se incentive, porque sabemos de que la obesidad, la grasa visceral que se localiza en el abdomen, generalmente solo se combate con el ejercicio. Por lo tanto, a nuestras niñas tenemos que propender para que tengan estos hábitos para mantener el peso ideal, ya que la parte genética no lo vamos a poder modificar. El reforzamiento de la autoestima en la población femenina para evitar la compensación de carencias psicológicas. Lamentablemente, hoy por hoy, la salud mental cada vez está teniendo más fuerza en todas las enfermedades, dado que sabemos que una salud mental inadecuada nos va a llevar a tener hábitos nocivos y por lo tanto pues vamos a tener desarrollo de ciertas enfermedades. Una de estas es el ovario poliquístico, porque si tenemos que genéticamente esta paciente va a ser ovario poliquístico y tiene una carencia psicológica que va a reemplazar con el alimentarse a diferentes horas y va a tener
la ganancia de peso, por lo tanto vamos a tener la enfermedad en todas sus fases. Entonces, esto está al alcance de todos nosotros. De esa manera podemos prevenir que el ovario poliquístico siga teniendo sus consecuencias a lo largo de la vida de la niña, adolescente, mujer y mujer menopáusica. Por lo tanto, es importante lo que enfaticé al inicio de la charla, la identificación de las características somáticas de esta patología en la población femenina a cargo para su tratamiento precoz. ¿Qué quiere decir esto? La niña, cuando comienza a menstruar, por ejemplo, hay que enseñarle el régimen que tiene que tener y no esperar, como dicen, es que su menarquia, hay que esperar 5 o 6 años que su menarquia se le arregle para solucionar el problema. No, nosotros tenemos que tener los ojos bien abiertos en el diagnóstico precoz de esta enfermedad para que justamente podamos comenzar a hacer estos enfoques tan sencillos que le estoy diciendo para poder prevenir y regularizar y llegar a las consecuencias, como son la fertilidad en mujeres mayores y con deterioro de su calidad ginecológica de la mujer. Como les decía, este ovario poliquístico comenzó como un síndrome que se veía solo con el afán de buscar fertilidad en la mujer por caracterizar este síndrome de ser anovulatorio y por lo tanto tener la dificultad de gestar. Pero ahora lo estamos relacionando, dado al sobrepeso, dado a la resistencia a la insulina, dado a su relación con la diabetes, pues a las enfermedades médicas como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y el hígado graso. Entonces, lo que antes para nosotros eran interrogantes, ahora cada vez se están esclareciendo más las cosas. Ahora, desde el punto de vista ginecológico, comenzó como infertilidad, pero este exceso de estrógenos que tenemos, y probablemente acá voy a incidir en esto, porque cometemos muchos errores, inclusive muchos de los ginecólogos que no revisamos este enfoque de fisiopatología de este síndrome para enfatizar que el síndrome de ovario poliquístico, dado su exceso de estrógenos y que actúa sobre los órganos blancos, es el causante número 1 de las miomatosis uterina. Por lo tanto, si nosotros a las jóvenes lo tratamos, vamos a evitar el problema de los miomas uterinos. Ahora, los miomas uterinos, dentro de su formación, hay una serie de eventos endocrinológicos en la base del mioma que no se soluciona con la miomectomía. Por eso habrá mujeres que 2 o 3 veces se hacen la miomectomía y no se soluciona, porque ya el daño está hecho en ese útero. Y esto se puede prevenir tratando el ovario poliquístico a tiempo. Tenemos muchas mujeres que sus mamas se han convertido en mapas geográficos, porque les paran sacando bolitas de grasa, los famosos fibroadenomas de mama o los famosos quistes de mama. También su base está en el ovario poliquístico. De aquí la trascendencia y el enfoque que les estoy dando de la captación de la mujer más tempranamente, que tengan estos factores para utilizar las medidas para su mejora de esta enfermedad y evitemos que tengamos estos tipos de problemas. O terminemos con la muerte de nuestras mujeres, porque sabemos que ya el cáncer de cervix está disminuyendo y está aumentando la muerte de la mujer por cáncer de mama.
y el cáncer de ovario. ¿Por qué? Porque se han hecho screening a grandes escalas con lo del Papa Nicolau, con el HPV, con los conos, con la colposcopía. Sin embargo, todavía tenemos el cáncer de mama. Teníamos nuestros principales detractores, los oncólogos, que decían que no habían que tratarse con hormonas a las mujeres porque íbamos a producir cáncer de mama. Hoy por hoy podemos decir que los oncólogos mismos reconocen que los orígenes de del cáncer de mama son las hormonas, o sea, es estrógeno dependiente. Y si estamos hablando de una enfermedad fibroquística de la mama, pues definitivamente el cáncer de mama va a seguir en aumento, así como el cáncer de ovario, porque el cáncer de ovario también está relacionado con esta patología. He dejado al último el cáncer de ovario, porque el cáncer de ovario es el cáncer de la mujer menopáusica, de la persona de la tercera edad que de pronto sangre se le encuentra que tuvo su hiperplasia endometrial que le hablaba cuando le hablaba la fisiopatología, el problema. Y esa mujer se va a morir, pero se va a morir por un cáncer de útero no diagnosticado. Y lamentablemente este cáncer es, tanto el cáncer de mama, el cáncer de útero, son fundamental cánceres de las mujeres menopáusicas, donde el riesgo de la quimioterapia, donde el riesgo quirúrgico, donde el riesgo anestesiológico es mayor. El cáncer de ovario es nuestra espada de Damocles todavía de los ginecobstetras. ¿Por qué? Porque realmente hoy por hoy los diagnósticos generalmente se están haciendo tardíamente. Pero yo tengo la esperanza, con más de 25 años, de estar interesada en esta entidad clínica de ovario poliquístico, que si nosotros ubicamos estas jóvenes portadoras de poliquistosis ovárica y comenzamos a tratarlas, vamos a disminuir o vamos a diagnosticar más precozmente el cáncer de ovario con una mejor calidad de vida para la portadora de esta enfermedad. Es por eso que este enfoque preventivo promocional, que nos parece muy fatuo, realmente es muy trascendental si nosotros hacemos el seguimiento de la paciente. Y voy a hablar a nivel nacional de una experiencia familiar. Mi tía, que ahorita tendría más de 102 años, fue histerectomizada a los 50 años por miomatosis uterina. A los 89 años tuvo cáncer de mama. Lamentablemente la quimioterapia no se lo pudo dar adecuadamente por la edad y por los riesgos que conllevaba en los otros órganos. Y a los 92 murió de una metástasis cerebral por cáncer de mama. Es bastante lo que tenemos que hacer sobre esta enfermedad y que todavía se sigue en estudio. Tuve la oportunidad de estar con la doctora Carmina, una experta en este tema, endocrinóloga de Italia, Florencia, donde ya vislumbraba en el año 2016 que también había una relación del ovario poliquístico con un síndrome ansioso depresivo. Ahora que estamos en una época donde la salud mental toma la trascendencia que nunca se le dio, tenemos que ser más juiciosos con nuestras pacientes. No vaya a ser que una de nuestras pacientes termine en el suicidio. Ya en este año probablemente ya están saliendo los primeros papers que hablan de esta relación entre el síndrome ansioso depresivo y el ovario poliquístico. Entonces, cuidemos el peso ideal de nuestra población, cuidemos nuestra salud mental y
que tengamos los ojos bien abiertos para identificar a nuestros ovarios poliquísticos, para evitar que aumentemos la calidad de vida, evitando patologías médicas, ginecológicas y oncológicas. Y esté en nuestras manos hacerlo. Así estemos en un lugar donde lo único que podamos hacer es hacer nuestro índice de masa corporal y hacer nuestro ejercicio, que con eso hemos avanzado bastante, porque los estrógenos, que son altamente cancerígenos, son los principales que se forman en el abdomen de las mujeres obesas, porque son fundamentalmente estrógenos, que son los que provocan cáncer de mama, cáncer de endometrio y cáncer de ovario.